¿Cómo iniciaste en este mundo tú? Bueno, yo soy licenciado en psicología, en mención clínica, estudié una base clínica y posteriormente me especialicé con un máster en el extranjero en psicología del deporte, ¿no? Que es hoy un año o 2 años más, y trabajando con deportistas formativos, deportistas de alto rendimiento también actualmente. ¿Y cómo es un día con un psicólogo deportivo? Bueno, decimos que los psicólogos deportivos no tenemos mucha vida porque vivimos el deporte todo el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que estar presentes en los entrenamientos de los deportistas. Va a depender mucho, a veces te levantas muy temprano para entrenamientos de 7 de la mañana, a veces tienes que ir a entrenamientos de muy noche porque la gente trabaja o están estudiando, y las competencias que son muchas veces interminables porque a veces está programado para 1 hora, pero se extiende o se retrasa dependiendo de si hay partidos antes o partidos después. Entonces es bastante sacrificado. En su momento uno a veces deja de lado, como el deportista deja su familia o quizás también algunas otras cosas o actividades extradeportivas. El psicólogo deportivo y todo el comando técnico de alguna forma también tienen que hacer esos sacrificios en pro del deportista. Igual que un deportista, o sea, sacrificar a veces cumpleaños, fechas especiales para ciertas personas, ¿no? Así es, sacrificamos eso porque claro, el deportista también está ahí con nosotros. Entonces trabajamos al final para quien va a dar la cara, que es el deportista. ¿Y cómo crees que tú tienes que tener, no sé, un psicólogo deportivo clave? ¿Cuáles son sus claves para ser un buen psicólogo deportivo, no? Primero y lo principal, diría yo, es conocer el deporte con el cual vamos a trabajar. El ser psicólogo deportivo no te hace, o sea, no tienes que hacer el deporte con el que estás trabajando. Porque, por ejemplo, yo fui deportista en su momento, hice natación, pero no trabajo solamente con natación. Pero esto me obliga a mí a involucrarme o a conocer sobre las reglas o cómo funciona cada deporte en el que yo estoy trabajando, ¿no? Yo trabajo en básquetbol, trabajo en futsal, trabajo en vóley y en natación. Obviamente, al tener mi experiencia como deportista, tengo una visión quizás un poco mejor de la disciplina. Un mejor enfoque. Claro, pero en los otros deportes se me hace un poco más complicado, pero hay que irse familiarizando con cada disciplina, porque si bien tienen los mismos procesos psicológicos que pasan cada deportista, la nomenclatura, los tecnicismos que utilizan son diferentes, ¿no? En el básquet tú tienes estrategias o técnicas distintas como el dribbling, por ejemplo los libres, y en el vóley tú tienes los saques, la recepción, la defensa. En la natación tú tienes sistema de estilos, posiciones distintas y cada uno funciona totalmente diferente. Entonces el psicólogo tiene que conocer, porque el deportista te va a hablar en su propio lenguaje, en su propio léxico, y tenemos que entenderlo. O a través de sus acciones también, quizás. También. O sea, tenemos que conocer cómo es el mundo del deporte y sobre todo también la parte sociocultural que tiene el deportista, ¿no? Porque no todos los deportes tienen la misma acogida. Y no todos los deportistas son iguales tampoco, ¿no? Exacto. Hay algunos que les tiene que dar un trato especial, a otros también. No solamente por el trato especial, ¿no? Sino que el deportista, cada cabecita es un mundo, ¿no? Algunos de repente serán deportistas mucho más ansiosos, otros serán deportistas mucho más vehementes, otros tendrán más pensamientos negativos, otros quizás no. Algunos de repente tendrán el ego más alto, otros quizás no. Entonces, en deportes colectivos al menos hay que engranarlos. Saber manejar, como se dice, ¿no? Saber manejar, sí, saber llegar también a esos deportistas. Y en un psicólogo deportivo, ¿cuál es su función dentro de un comando técnico? A ver, la función que nosotros tenemos es optimizar el rendimiento del deportista. Bien, tenemos que sacar siempre su mejor versión en las competencias. Lo que tiene del día, obviamente, ¿no? Porque no todos los días nosotros nos despertamos de la misma manera. Pero llegar en el máximo potencial. Y aparte, buscar el bienestar de este deportista, es decir, que lo comience a disfrutar. Nosotros estamos ahí todo el tiempo en los entrenamientos con la finalidad de conocer lo que hace el deportista en todo momento o de presenciar ciertas vivencias que se van dando a lo largo del deporte, ¿no? Nosotros no solamente debemos ser
personas de un consultorio, como el típico psicólogo clínico, ¿no? No. Tú vas, con un psicólogo clínico tú vas, pagas tu consulta y Ya. no lo ves hasta la siguiente semana, ¿no? En este caso no solamente nos vamos al consultorio. Están a diario con el deportista. Estamos a diario, no somos uno más de todo ese comando técnico, y al conocerlo tanto al deportista o poner incluso en práctica ciertas estrategias que se le enseñan, porque de nada sirve enseñarte una respiración en el consultorio si no lo pones a prueba o en práctica en el entrenamiento para que lo lleves a la competencia, ¿no? Sino que tiene que entrenarse. Eso es un entrenamiento psicológico. Entonces nosotros evidenciamos eso, conocemos al deportista de cerca, estamos pendientes si aplica, que pueda modificar, o incluso si es que no hay mucho tiempo, también para hacer breves conversaciones o breves charlas. Y en el comando técnico trabajamos mucho con el entrenador. Con la cabeza del grupo. Podríamos decir que somos los mejores amigos del entrenador y del asistente, porque el entrenador tiene que saber llegar a sus deportistas. Esto lo llamamos en psicología del deporte intervención indirecta. Si bien el principal benefactor es el deportista, el trabajar con el entrenador, estrategias de comunicación, estrategias de saber cómo tratar a cada uno de ellos, ¿no? O de hacer un poco quizás más dinámico el entrenamiento, va a hacer que reduzca la ansiedad o ciertas variables psicológicas sean trabajadas de mejor manera en el deportista, ¿no? Entonces a veces también toca decidir quién continúa en el equipo, quién va de viaje, y no solamente por temas técnicos, tácticos o físicos, sino también por temas psicológicos, porque van a haber personalidades que te van a inyectar motivación al equipo. Hay otros que de repente son personajes mucho más negativos y esos no van a sumar para lo que se quiere. Entonces también participamos de ese tipo de decisiones. ¿Y cómo maneja un psicólogo deportivo, ya sea durante un partido, los momentos de presión, de la toma de decisiones? Por ejemplo, en el fútbol, si tú fueras parte de un comando técnico de un equipo que va a patear penales para definir un campeonato, ¿cómo manejan ese momento, no? Bueno, hay que evaluar primero el grado de tensión que tiene el deportista, ¿no? Siempre le digo, ok, de una escala del 1 al 10, ¿no? Dime qué tan tenso te sientes ahora. Lo ideal es que tenga un nivel de tensión media, ¿no? Porque es normal sentir tensión. Es normal, o sea, somos humanos, cuando nos importa algo vamos a sentir tensión. Y para que el cuerpo funcione tiene que haber un grado de tensión. Pero este nivel de tensión dentro de lo normal sería un 5, ¿no? Entonces no podemos pasarnos de eso porque ya entramos en un momento ansioso. Entonces preguntarle cómo te sientes, ¿no? ¿Cuál es tu grado de tensión? Ahí ayuda a que el deportista se sincere, se autoevalúe para saber qué estrategia va a aplicar. Una estrategia que obviamente ya hemos tenido que haber trabajado con el deportista. No vamos a esperar en la misma competencia enseñarle algo, porque en un momento de presión, de angustia, las personas no aprendemos mucho, no aprendemos nada. Entonces es recurrir a ese bagaje de estrategias, de instrumentos que tiene para poder recordarlo en ese momento, ¿no? Entonces ahí llamar a la calma, ¿no? Bajar un poco esas revoluciones y tener a los deportistas que se sientan mucho más seguros también de patearlo, ¿no? ¿Pueden fallar? Sí. Es normal fallar. Es normal. La idea es que el error se reduzca, ¿no? En momentos tan decisivos. Pero si se falla, tampoco es la responsabilidad de solo una persona, ¿no? Es un equipo dentro de todo. Exacto, es un equipo. Entonces también, si es algo negativo, bueno, hay que dar el soporte o a través del entrenador dar las mejores palabras o el mejor soporte, dependiendo de cuál sea la relevancia también de la competencia. Entonces, es todo eso que se puede hacer en una tanda de penales, ¿no? Y tratar de preparar, optimizar para ese momento preciso de patear. Y en esos momentos, tú, ¿qué tipo de decisiones tomas cuando ves que el equipo en sí no está seguro? Apelo a lo que se ha trabajado antes, o sea, a ver, esto es un entrenamiento, o sea, puede ser que se haya trabajado, pero al final el deportista no responde de forma correcta, es un ensayo-error, ¿no? Depende, hay deportistas que, así como entrenan técnicamente mucho tiempo para perfeccionarse, psicológicamente también tienes que trabajarlo mucho tiempo. Entonces lo que va a suceder es que tenemos que apelar a la preparación. Lo único que nos da seguridad es lo que hemos trabajado en la semana o lo que hemos venido haciendo en competencias o partidos anteriores. Entonces, y apoyarnos en aquellas personalidades que están mucho más seguras. Si hablamos de equipos, al menos,
no todo el mundo tiene que estar, pues, no, es muy difícil que todo el mundo esté bajo, digamos, de confianza, ¿no? Hay algunas personalidades que están mucho más seguras y tratar de apoyar o quitar cierta responsabilidad y que el entrenador también baje ese nivel de presión, ¿no? Para que el equipo comience a funcionar. Ya. Ok. ¿Y cuáles son los efectos mentales y emocionales en un deportista? Bueno, si hablamos de estrés, ¿no? El estrés, como te dije, es bueno, ¿no? A ver, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. Cada persona tiene un punto óptimo de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, yo funciono si es que escucho música a todo volumen y música electrónica, vamos a suponer. Pero a ti para una competencia no te funciona eso. Lo mismo no. Claro, si no te funciona escuchar música mucho más relajante. Entonces tenemos que hacer que el deportista conozca cuál es ese punto óptimo de sí, entonces, todos vamos a necesitar ese grado de estrés, ¿no? Y ese grado de estrés positivo, vamos a decirlo así, ¿no? Que es el eustrés, como se le conoce, ¿no? Nos ayuda a tener un nivel de alerta óptimo, es decir, a elevar los niveles de atención y concentración, de prepararnos mucho más para la competencia, estar motivados, ¿no? Y tener un grado de activación óptimo, ¿no? Para poder competir. Pero si nos pasamos de ese punto óptimo que tiene la persona, estaríamos entrando en un nivel de distrés, ¿no? Que es la parte mala del estrés. El cortisol elevado. Exacto, donde los niveles de cortisol se elevan, pero a niveles que el cuerpo ya no los puede resistir, donde se genera el bloqueo. Ahí es donde, perdón que te corte, se ve reflejado en lo físico ya. Claro, es que hay una afectación física y psicológica, ¿no? Físico es que te vuelves más duro, más tieso, no fluyes, ¿no? Una persona ansiosa tiene, por ejemplo, parece un robot cuando va y se nubla totalmente. Al momento de correr, así, claro, se vuelve más lento. Todo. Se vuelve más lento, comienza a sudar, comienza a acelerarse el ritmo cardíaco, las pulsaciones, porque el cortisol, pues, es una hormona, ¿no? Que se segrega a la sangre. Entonces se eleva todo eso y hay mucho más bombeo sanguíneo, sudoración, nerviosismo. Si hablamos a nivel físico, ¿no? Y a nivel psicológico estamos hablando de que hay mayor preocupación por lo que va a suceder, por el evento que nosotros vamos a enfrentar. ¿Ahí donde se podría llamar catastrofismo? Depende de la personalidad del deportista, ¿no? Puede ser que llegue a un momento muy catastrófico, ¿no? Que piense que todo va a salir mal y mientras antes de, claro. Pues es la ansiedad cognitiva, como lo llamamos, ¿no? Es pensamientos irracionales, pensamientos que ni siquiera sabemos si van a suceder, o hechos que ni siquiera van a suceder, pero que el cuerpo lo hace, ¿no? Con la función de protegernos de eso, ¿no? De que las cosas salgan mal, porque el cuerpo está hecho para sobrevivir. Entonces, como está hecho para sobrevivir, te va a presentar 1000 escenarios en tu cabeza de posibles cosas que podrían suceder para que tú estés alerta. Pero tanto es eso lo que te abruma que al final te terminas bloqueando. Entonces esto vendría a ser como un instinto de supervivencia, entre comillas. Es como un instinto de supervivencia. Claro, entonces entramos en un momento de bloqueo, en un momento de ansiedad, por los niveles elevados de cortisol, por los niveles elevados de estrés, que todo comienza a decaer, ¿no? O sea, llegando a ese punto óptimo, ya no funcionamos bien, sino todo comienza a decrecer. La motivación, la concentración, la atención, las emociones comienzan a desordenarse, entonces entramos en ese momento pues de no saber qué hacer, porque ya ese hecho sobrepasó nuestros propios recursos y estrategias para afrontar la situación. Y todo se ve reflejado en lo físico. Bueno, a los ojos de los demás sí, pero no sabemos qué está pasando por la cabeza de la persona, ¿no? Y ahí no necesariamente son pensamientos catastróficos, sino también a veces algunos piensan qué va a pensar el entrenador de mí, si fallo se van a burlar de mí. Si piensas más, como se dice, en el qué dirán que en el momento. Dependiendo de la situación o de las características del deportista, ¿no? Porque no a todos los deportistas les interesan las mismas cosas o tienen las mismas preocupaciones. Pero claro, una forma de ver
digamos, externamente, si es que alguien está ansioso o alguien tiene niveles del estrés elevados a través de la parte física. Y acá, no sé si tú con tu experiencia me puedes decir si el ego del deportista también lo puede afectar al quizás no tratar de buscar una ayuda en cierto momento. Sí, porque a ver, tener cierto nivel de ego, todos tenemos un ego, ¿bien? Pero si es que el ego no se ajusta a lo que el equipo o de repente tú te has planteado o el entrenador se plantea, hay un choque. Entonces te das contra la pared y objetivos poco realistas, ¿no? O de repente que no se ajustan a lo que el equipo también quiere, lo que va a hacer es frustrarte y entrar en un momento de ansiedad y de bloqueo. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que hay un jugador, bien, de cualquier deporte, fútbol, vóley, lo que sea, que en otro equipo fue la máxima figura. Bien, entonces tú lo jalas a tu equipo, pero claro, en tu equipo va a ocupar otro rol o otro papel. Entonces, este papel Porque que ocupa... también hay otras figuras. Claro, porque pueden haber otras figuras que genera bastante competitividad, pero lo que va a hacer en ese equipo no es lo mismo que hizo en el anterior. Entonces, claro, yo llego con expectativas quizás de ser titular o de repente de repetir lo mismo que hice en la temporada pasada y me doy contra la pared. Porque si el entrenador incluso no dijo qué necesito de ti o qué espero de ti para este equipo, pues el ego se va a dar contra las expectativas y eso te va a frustrar. Porque si en el otro equipo yo fui máximo anotador o máxima figura y acá no lo soy, soy peor, no eres el peor, claramente, solamente que la figura cambió. Entonces ahí es donde pues también tenemos que regular este ego y expectativas que tiene con la nueva realidad del deportista. ¿Y cómo tú puedes medir los niveles de cortisol en un deportista? Bueno, eso es más psicofisiológico, diría yo, ¿no? Si lo vemos más tangible, puede ser en los niveles de sangre, ¿no? Porque como te dije, es una hormona que se segrega en la sangre, pero eso ya lo hacen pues las personas, los fisiólogos o los médicos que pueden evaluar, o las personas que han estudiado ciencias de la actividad física y deporte, lo evalúan, ¿no? Con muestras de sangre, obviamente también del dedo nada más, pero si lo vemos del lado psicológico puede ser... O sea, en una conversación, ¿cómo tú lo puedes llegar a medir? ¿El nivel de cortisol de un deportista? No sé cuánto cortisol tiene. Lo que yo sí puedo detectar es qué tan activado o ansioso se encuentra, ¿no? Porque no sé si tiene... Pero obviamente asumo, ¿no? Si está ansioso tiene niveles altos de cortisol. Claro. ¿Me entiendes? Porque el cortisol es una función más fisiológica, ¿ok? Pero yo puedo, por ejemplo, con la escala numérica que te digo, ¿qué tan tenso te encuentras? Y ahí el deportista se va a evaluar, es una autoevaluación que se hace y me dice un número. Ese número refleja qué tan ansioso puedo estar también, ¿ok? Y aparte, yo puedo generar con instrumentos psicológicos, ¿no? O sea, pruebas psicológicas para medir igual ese nivel de tensión. O tanto es que lo conozco y lo veo cómo es que se desenvuelve, que con su lectura simplemente o la observación del cuerpo, uno puede ver si es que está ansioso o no, ¿no? La postura del cuerpo es distinta, entonces también o tiene la mirada desviada, entonces uno se va a dar cuenta por comportamientos extraños, pero eso es a lo cualitativo. Si queremos ir a una fuente más segura, pues es con el examen de sangre. Y tú con tu experiencia, ponte, ves a un futbolista joven recién empezando y, o sea, lo pintan como estrella y ya como que lo elevan, ¿no? ¿Cómo le aconsejarías que piense? Que no se deje llevar por los comentarios, que siga perfil bajo. Bueno, hay que trabajar en base a la realidad que tiene ese deportista, o sea, porque va a venir muchos comentarios externos. Puede ser muy bueno, pero cada quien a su tiempo y a su proceso, porque no podemos saltarnos etapas. Entonces, hay que buscar que este deportista tenga objetivos claros para que los pueda seguir. La prensa, por ejemplo, te puede elevar mucho y puede decir, vas a ser el futuro máxima estrella del Perú, entrevista por acá, y a veces eso... Todo el mundo te quiere. Exacto, y a veces eso te desorienta también. Entonces dices, te sientes como que súper cómodo y ya Estás volando. Claro, ya no hago otro esfuerzo. Hemos tenido ejemplos, al menos acá en Perú, varios. Entonces
lo que buscamos es que el deportista tenga una ruta marcada y se centre en eso. Y que los comentarios externos o el dinero incluso no lo terminen mareando. Se van a ir dando, sí, pero tiene que haber una motivación también más intrínseca, es decir, que mueva al propio deportista, planteando sus propios objetivos, sus propias metas, teniendo claro el panorama donde quiere llegar, ¿no? Si eso es lo única o la ruta más segura que nos va a dar para contrarrestar todo lo exterior. Y como opinión tuya, ¿tú crees que eso en el Perú se trabaja? No, dentro de la experiencia, a ver, yo he tenido la oportunidad, o tengo la oportunidad, mejor dicho, de trabajar con bases, en universidades y en un club deportivo grande, vamos a decirlo así. Y claro, hay mayor receptividad de repente en los menores. En los más adultos, Son adultos, es más difícil, porque no están acostumbrados y la figura del psicólogo es complicada de cambiar, ¿no? Tú dices psicólogo y las personas creen que están mal. Estás loco. Claro, y no es así, somos entrenadores de la mente, ¿no? Y ahí nosotros, el trabajo es un poco menos accesible. Y no se hace como debería hacerse, porque a veces uno contrata a un psicólogo, no se le paga pues lo que uno merece para trabajar, digamos, al 100% con alguna categoría. Entonces se termina haciendo cosas bastante breves, no acompañando durante todo un proceso deportivo, porque tenemos que planificar en etapas generales, etapas específicas. Lo importante al menos es que hay cierta noción y ganas de integrar a un psicólogo de deportivo. Hay ganas. Es un comienzo, pero aún futuro falta lejano. Yo diría más cercano que lejano, como a mediano plazo, ¿no? Antes no teníamos muchos psicólogos deportivos. Ahora no siguen siendo muchos, pero al menos hay más variedad. Hay una base ahorita. Hay una base y los equipos grandes han buscado implementar, ¿no? Con las limitaciones, porque te contratan a un psicólogo y te hacen, bueno, mírame, 10 categorías y claro, es demasiado. Para una sola persona. Para una sola persona. Entonces, terminas haciendo trabajos medio limitados, ¿no? No como debería ser. Pero existe y es bueno que se comiencen a integrar. De hecho, hace poco el Club Universitario de Deportes hizo un post, ¿no? Sobre la importancia de la salud mental dentro del deporte, por el Día de la Salud Mental. Entonces, fue el único club grande de fútbol y polideportivo que hizo esa mención, ¿no? A esa parte, a ese factor muy, muy importante del deportista, ¿no? Que no debemos dejar de lado. Y entonces, ya para terminar, ¿qué consejos le darías a los deportistas? Que así como entrenan la parte física, técnica, táctica, la parte psicológica también es un factor muy importante de entrenar, ¿no? Que si bien lo vemos como algo innecesario al momento de entrenar, se tiene que trabajar en el día a día, porque el día de la competencia tú vas con tus herramientas que tienes ya entrenadas o ya integradas. Entonces, no vamos a esperar a hacer algo nuevo que no lo hemos trabajado. Y aperturarse al trabajo, ¿no? Nosotros somos, como te dije, entrenadores de la mente. No somos, o no van porque están mal, necesariamente, no van o queremos hablar con ellos no necesariamente porque hayan hecho algo negativo, sino porque queremos ayudarlos a crecer. Y a esto pues sumarse todos los demás, ¿no? Entrenadores, porque incluso los entrenadores nos ven de forma negativa a veces, y a los padres de familia también. Tienen que comenzar desde muy, muy chiquitos, ¿no? Trabajar en las bases es lo principal. Entonces, apertura, mucha apertura, y un factor que va a determinar ese plus que quizás se puede dar en la competencia. Muchas gracias, Giancarlo. Espero